Saludos estimados estudiantes, les habla Yorceli Jiménez, su tutora virtual. En esta oportunidad vamos a abordar un tema de gran relevancia para la criminología como lo es la política criminal. La política criminal como es concebida hoy en día tiene sus orígenes en el siglo XIX, específicamente en 1803, cuando el alemán Franz von Liszt la define como el conjunto sistemático de principios con arreglo a los cuales tanto el Estado como la sociedad deben organizarse para enfrentar el crimen. Por su parte, el jurista venezolano Luis Gerardo Gabaldón establece que la política criminal son todas aquellas actividades dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad. En otras palabras, se trata de la formulación de políticas públicas dirigidas al control de la criminalidad por parte del Estado. La política criminal es una ciencia y esta se encarga de estudiar todas aquellas respuestas que, dependiendo del modelo de Estado, se estiman adecuadas para enfrentar las conductas que son consideradas causantes de perjuicio social o bien sean dañosas socialmente, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y a su vez garantizar los derechos de los habitantes de dicho espacio, de dicho territorio. ¿Ok? En resumidas cuentas, este conjunto de respuestas tienen carácter diverso. Es decir, pueden venir desde el conglomerado social, pueden ser respuestas sociales, como también pueden promoverse por los entes del Estado, los entes encargados para el control social. ¿Ok? Vamos a ir aclarando todos estos puntos. Por ejemplo, cuando los vecinos de un determinado barrio se encargan de alertar a las autoridades acerca de la presencia de algunos hechos que se consideran inusuales, ya que estén asociados con la comisión de un delito o que simplemente amenace la tranquilidad del conglomerado de ese espacio determinado. Allí estaríamos hablando de una respuesta por parte de los miembros de la colectividad, sería una respuesta social. ¿Ok? Por otro lado, cuando estamos en presencia de las reformas de las leyes penales, por ejemplo, ya estaríamos hablando de una respuesta desde el punto de vista jurídico, de una respuesta de las instituciones del Estado destinadas para tal fin. Bien. Además de ello, esas respuestas pueden ser económicas, que sería, por ejemplo, la creación de estímulos a determinados comportamientos o como respuestas negativas a comportamientos que sean inadecuados o que sean conductas reprochables y se les disminuya, por ejemplo, una beca, por ejemplo, beneficios que tenga una persona que practique algún deporte y tenga una conducta que sea sociablemente reprochable y se le disminuyan esos beneficios o se les elimine. Eso sería una política criminal desde el punto de vista del Estado, una política económica, ¿ok? Igualmente puede ser esa respuesta, puede ser cultural, como cuando se promueven campañas publicitarias por parte de los medios de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que cause grave daño a la sociedad. Todo ello tiene que ir destinado, para poder hablar de política criminal, tiene que ir destinado a incentivar una conducta adecuada y a desestimular las conductas criminales o desviadas.
Adicionalmente, esas respuestas pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. Por su parte, y hablando de las definiciones, citamos a Alessandro Barata, quien desde un punto de vista crítico establece que la política criminal se ocupa de la prevención y reacción del delito y hace frente a las consecuencias. Por su parte, Daniel Escobar establece que es una respuesta frente a los comportamientos desviados. En consecuencia, estas definiciones plantean de una manera muy amplia que la política criminal se ocupa de comportamientos socialmente reprochables, como dije anteriormente, a través de un amplio catálogo de medidas sociales, jurídicas, culturales, entre las que se mencionaron anteriormente, las cuales deben ser lo más variadas posible y deben ser congruentes con el modelo de Estado. Sin embargo, en la práctica vemos cómo se ha resaltado en la literatura la noción de política criminal, asociada fundamentalmente a la del funcionamiento del sistema penal, por lo cual existe una coincidencia con la política penal en sus tres niveles. Tenemos por su parte la criminalización primaria, que debemos tenerlo muy claro. Esto hace referencia a la construcción y definición de las normas y estrategias penales, es decir, cuando se define una conducta como criminal, ¿ok? Que serían esas que están tipificadas en el ordenamiento jurídico penal del Estado. La criminalización secundaria, es decir, los procesos de investigación y judicialización, los procesos que van a determinar que una persona o la conducta de una persona encaja perfectamente en una tipología criminal y la aplicación de esa sanción. Y la criminalización terciaria, que hace referencia fundamentalmente a la ejecución de sanciones penales, ya sea en centros penitenciarios o en las distintas medidas contempladas en los códigos penales. Específicamente hablando, en nuestro sistema jurídico penal venezolano sería ya cuando una persona es privada de su libertad y es recluida en un centro penitenciario. Entonces, lo que tenemos o lo que debemos tener claro es que política criminal no es solamente el sistema de administración de justicia, va más allá, es calidad de vida, educación, salud, nutrición, trabajo, vivienda, salario, recreación, entre otros aspectos que son de suma importancia para que se evite, se prevenga, porque política criminal no es solamente represión, sino también prevención, para prevenir todos aquellos comportamientos que pueden devenir en conducta criminal. Tenemos también, además de lo que nombramos, tenemos las instituciones del gobierno destinadas a la represión, como la policía, los tribunales, las cárceles. Entonces, ¿qué se busca con esta ciencia? Se trata de investigar, juzgar y sancionar, pero también de desarrollar la convivencia social desde un punto de vista de la calidad de vida. En efecto, la política criminal sería una sección o una parte de la política pública destinada a la planificación, ejecución y control de los lineamientos preventivos, aunque también represivos, en la lucha contra la criminalidad, específicamente hablando en Venezuela, en nuestro país. De esta manera, en el ámbito de análisis, seguimiento y evaluación de la política criminal comprende lo siguiente. Primero, todos aquellos comportamientos que han sido criminalizados, no como un dato natural, sino como un fenómeno en constante transformación que ha sido definido desde el Estado. Esto debemos tenerlo claro porque los comportamientos, así como la sociedad, se van transformando, van cambiando. Y debemos ir adecuando todas estas transformaciones sociales a las normas represivas, a las normas penales. Por su parte, la política criminal también debe ocuparse por estudiar aquellos hechos que no se encuentran criminalizados, pero que tienen relevancia en el contexto criminal
o que deberían ser integrados a esto. Estamos hablando específicamente de las conductas desviadas, que no están tipificadas en el ordenamiento jurídico, pero que causan una repercusión social negativa. ¿Ok? Entonces debemos tenerlas también en consideración y tratar de abordarlas antes de que se cometa un hecho delictivo por parte de estas personas que realizan una conducta desviada. Por último, la política criminal debe tener especial interés en desarrollar un análisis de la política para comprender el funcionamiento de esta y la incidencia sobre los fenómenos y sobre el contexto social. Es importante que nosotros conozcamos lo que vamos a trabajar o lo que se va a desarrollar en esa política para poder comprender cómo va a funcionar la misma y hacerle un debido seguimiento a la misma para ver cuál es su incidencia, cuál es su repercusión en la delincuencia en ese contexto, en el contexto. ¿Ok? Es importante considerar también en este sentido, dentro del sistema venezolano, que es el sistema que nos ocupa en este momento, se dice que la política criminal es considerada como la política pública o la parte de la política pública que debe desarrollar de manera permanente y constante, sistemáticamente, el Estado. Es decir, se le acredita dicha función al Estado como una función de gobierno que tenga como objeto la formación de planes y el desarrollo de programas estratégicos dirigidos a controlar y minimizar la criminalidad, valiéndose para ello de todos los instrumentos legales, operativos, institucionales, sociales y de participación ciudadana que por ser pertinentes le permitan prevenir, ya que en un modelo de Estado como el venezolano, un Estado de derecho social, democrático y de justicia, la política criminal debe ir dirigida principalmente a la prevención y posteriormente a la represión. En última instancia, muchos expertos, sin embargo, consideran que en Venezuela, desde el siglo pasado, no se ha formulado políticas criminales adecuadas al sistema de Estado democrático. Y se establece que las respuestas al fenómeno criminal han sido dirigidas específicamente a reprimir las conductas criminales. Y pues estas políticas son políticas momentáneas y que han carecido de coherencia, ya que no han coincidido con la actualidad, los procesos que se experimentan actualmente y que experimenta el fenómeno criminal. ¿Ok? Se ha realizado una serie de reformas legales, reformas a los códigos, al Código Penal, a las leyes, a las normas procesales, pero han estado aisladas del proceso de ejecución y prevención de la pena. Realizando una mirada a la evolución de la política antidelictiva en Venezuela, hemos visto ese tinte represivo que abunda en la doctrina al hablar o al abordar el tema de la política criminal. Específicamente en la actualidad, la pena no contiene un fin realizable como instrumento principal de la prevención de la criminalidad. Además de ello, los recursos legislativos utilizados hasta el momento están amparados en la satisfacción de demandas sociales y políticas de seguridad y orden, propiciando respuestas penales contingentes, caracterizándose por ser leyes reactivas, leyes de respuesta, de reacción, que en ningún modo pueden ser eficientes para la prevención y el combate efectivo de la delincuencia. Entre otros factores, esto es por el incremento de ese desconocimiento de la magnitud y de la complejidad del problema que acarrea no abordar el tema en toda su extensión. Es decir, se hace una incorrecta distribución de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel nacional.
y pues no se da continuidad, algo que es de suma importancia en los planes establecidos por los ministerios. También pues hay inconsistencias en el establecimiento de los planes antidelictivos, y esto viene pues pasando a lo largo de los años. Las transformaciones de los cambios jurídicos, cuando se transforma un código como es el Código Orgánico Procesal Penal y no está en concordancia con lo establecido por el modelo de Estado, como dije anteriormente, en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, propugnado como valores de su ordenamiento jurídico, la preeminencia de los derechos humanos y como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad. Cuando nosotros establecemos o cuando se establecen por parte del Estado políticas más represivas, pues estamos dejando de lado que en un modelo de Estado donde los derechos humanos son el fin esencial y la defensa y el desarrollo de la persona y de su dignidad, nosotros tendríamos que dirigir todas esas políticas criminales más que todo a la prevención, ¿ok? Pues resulta entonces, en este sentido, que la política específica para la prevención y el combate del delito debe asegurar la tranquilidad ciudadana, debe estar planteado, mejor dicho, el fortalecimiento de la coordinación policial con la creación de centros de coordinación de inteligencia, incremento en la participación ciudadana para la prevención y control del delito y la modernización de los sistemas de protección social de los ciudadanos y de sus hogares. ¿Ok? Estas estrategias políticas específicas deben ir dirigidas por un modelo preventivo, como dijimos anteriormente, pero deben estar planificadas, bien planificadas deben ser estas estrategias según estudios que se le realice a la población y a todo con todo un análisis estadístico de cómo ha sido el comportamiento criminal en los últimos años. Todo ello dirigido a lograr el control social efectivo y poder garantizarle a cada uno de los miembros del conglomerado social una seguridad jurídica. Ahora bien, de lo anteriormente planteado podemos extraer las características que debe tener la política criminal para ser efectiva dentro de la sociedad. En primer lugar, es necesario que la política criminal sea planificada en virtud de las demandas y políticas de seguridad y orden. Todo esto estos datos deben provenir de